¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos reanudando, iniciando de nuevo la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, iniciando temporada. Pasó el verano, pasaron las fiestas y nos disponemos de aquí a fin de año a recorrer distintos espacios emblemáticos, genuinos de nuestra Valdepeñas. Como pueden empezar a adivinar, estamos en el Molino de Gregorio Prieto, transformado por la Asociación de Folclore Raigambre en todo un museo etnográfico. Es la segunda vez que yo vengo por aquí y les invito a todos ustedes, a los 32.000 valdepeñeros y 60.000 personas de la comarca, a que no se pierdan este espacio que es digno, está para entrar a vivir. Hoy vamos a hablar de educación. Hace escasas fechas, muy escasas semanas, que ha dado comienzo el curso escolar en los distintos ámbitos, desde la enseñanza infantil y primaria hasta la universitaria, pasando por la secundaria. Un inicio de curso que ha vuelto a estar marcado por polémicas como el adoctrinamiento, si existe o no adoctrinamiento político a través de los libros de texto y de la impartición de las diferentes materias en las aulas. Adoctrinamiento derivado, en unos casos, de la diversidad territorial de nuestro país y en otros por el problema o el fenómeno de los nacionalismos y los separatismos que de más cerca o más lejos nos influyen y nos afectan a los 45 millones de españoles. Trataremos de más asuntos en este primer programa de la nueva temporada de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas y vamos a dar a conocer a las personas que nos acompañan esta noche. Mariló Pérez Pintado es la directora del Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas. Mariló, buenas noches. Buenas noches, Encantado muchas gracias por estar aquí con vosotros, un placer. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Juan y Caro Marín, licenciada en Filosofía y Letras, orientadora en enseñanzas medias, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas y ya colaboradora asidua e incondicional, pensamos, de esta tertulia. Juan, ¿y qué tal? Pues sí, incondicional, muy bien, la verdad, que encantada de estar aquí, sobre todo estar aquí en el museo, que me encanta. Un placer estar contigo, con vosotros y con esta cúpula, que la verdad es que impone. Teacher. Hola. Ana. Noches. Ana Torres. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora de inglés. Encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, de partir contigo y de que vuelvas a ser una correa de transmisión entre el punto de vista de los valdepeñeros en la calle con este espacio de actualidad. Y Joaquín González del Pino, de sus diferentes vertientes, como presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Gregorio Prieto y como artífice de la Asociación de Cultura y Ciencia Quixote Innovation. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nuevo en la brecha. Lo que haga falta. Bueno, pues antes de entrar en materia, les vamos a mostrar un reportaje sobre el informe que existe sobre este mismo y delicado asunto del adoctrinamiento en las aulas. Adelante. La educación es la mejor vía de progreso social. Junto al sistema de becas públicas, ha demostrado ser el mecanismo más eficaz de desarrollo personal, compensador de desigualdades y piedra angular para el avance económico. A ello contribuyen decididamente maestros y profesores, junto a las familias y el resto de miembros de la comunidad educativa. La OCDE cifra en un 5% al aumento del PIB per cápita por cada año adicional de escolaridad. Sin embargo, no todo es resplandor en nuestro sistema educativo, donde las desigualdades, el fracaso escolar y el adoctrinamiento ideológico son metástasis susceptibles de erradicar. El objetivo es evitar las graves consecuencias que afectan al sector más vulnerable, el alumnado. Los últimos datos oficiales indican que en España mejora el rendimiento académico, medido por el controvertido informe PISA. Se reduce el fracaso escolar casi 10 puntos, aunque 1 de cada 4 jóvenes sigue sin terminar la ESO, mientras aumenta de manera considerable también el adoctrinamiento ideológico en las aulas. La crisis política en Cataluña y su intento de secesión han recrudecido las acusaciones contra el modelo de inmersión lingüística en los territorios catalanoparlantes. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha interpuesto decenas de denuncias desde 2018,
sobre las que la Alta Inspección del Estado asegura no tener competencias. El manifiesto de la AEB, firmado por centenares de docentes, alerta sobre la instrumentalización nacionalista del sistema educativo, mientras el propio defensor del pueblo constata el uso de centros educativos para actos de reivindicación política. Topos en el recreo de los niños, con espías que levantan acta de conversaciones en castellano dentro del patio, libros, actividades y agendas escolares que incitan no solo al control de la política lingüística, sino al adoctrinamiento ideológico en favor del nacionalismo, que contraviene derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución y en las leyes educativas. La ministra de Educación asegura que de los 60.000 libros de textos que se editan en España, apenas el 0,2% tienen adoctrinamiento reconocido, según el gremio de editores, recordando que la publicación de estos manuales no necesita autorización del Gobierno. La oposición esgrime como casos de adoctrinamiento y acoso escolar los insultos a los hijos de guardias civiles, la ridiculización de lo español o llamar a la huelga separatista en los colegios. 58 escuelas y otros tantos institutos públicos de Cataluña, Valencia y Baleares distribuyen cada año la denominada Agenda de la Tierra, con notas que incitan a la desobediencia, tilda a los Borbones de ladrones, presenta a España como país insolidario y pide una actitud activa en la defensa de la lengua y la identidad catalana. En Cataluña y Baleares, el catalán es la lengua vehicular, mientras en la Comunidad Valenciana se ofertan 6 niveles diferentes de uso lingüístico. Navarra fomentará la lengua del 7% de los navarros, el euskera, a costa del 93% que habla castellano. Aunque nuestro sistema educativo avanza en la erradicación de conductas de abuso y acoso a los más vulnerables, la paradoja es que tal mecanismo eficaz de prosperidad social se convierta en instrumento insolidario que agrande la brecha entre ciudadanos de primera y de segunda. Bien, pues abiertamente os plantearía vuestro punto de vista inicial, vuestra impresión sobre un asunto que no es nuevo, pero sí es delicado y sí es grave. Mariló, por ejemplo. Mi punto de vista sí que es delicado y grave. Lo que pasa es que también hay que llevarlo al terreno que nosotros trabajamos. En mi caso es el educativo y yo debería de llevarlo al terreno de la educación. Creo que todos estamos aquí por eso, no al terreno político, es diferente. Y esto es complicado, claro, porque evidentemente nosotros tenemos una legislación y nosotros tenemos unos materiales que se utilizan, pero los materiales son muchos y variados. Centrarse exclusivamente en mirar algunos es también una mirada interesada. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Es necesario también exclusivamente centrarse en lo que se ve en los libros de texto, porque en nuestro país, afortunadamente, tenemos una legislación que defiende por encima de muchas cosas la autonomía de los centros educativos. Y esa gestión de la autonomía implica que por parte de los departamentos y del profesorado que imparte las clases al alumnado haya una previa selección de esos materiales. Esa selección de los materiales tiene que ir de acuerdo con unos criterios básicos que todos los centros tenemos. Tiene que ir de acuerdo con las líneas que señala su proyecto educativo, tiene que ir de acuerdo evidentemente con el decreto de currículo de la comunidad, porque tenemos competencias en educación las comunidades, entonces en nuestro caso los tenemos, evidentemente en el caso catalán también, y a partir de ahí priorizar aquellos puntos que el profesorado determina como de interés en relación a ese marco que le sirve de base y que tiene que ver con el centro en el que trabaja, la comunidad en la que trabaja. Que eso da lugar a ciertas interpretaciones desde el punto de vista político, pues no lo dudo. Que tenemos profesionales estupendos en educación y fantásticos que hacen su trabajo muy bien, eso sí que no lo pongo en duda, porque yo trabajo todos los días con muchos de ellos. Desde ese punto de vista hay debates evidentemente interesados en el sentido de que hay una corriente de nacionalismo y demás que hay que apoyar y que nos toca muy de lejos aquí en Castilla-La Mancha realmente. Pero también hay una parte que tiene que ver con el gobierno y con la legislación, puesto que cuando cambiamos la ley orgánica, pues tenemos un paso a la LOMCE, hay una parte de competencias que asumen más el Estado de manera centralizada. No tiene la misma recepción en todas las autonomías, evidentemente en aquellas que tienen
una parte de idioma que es propio tiene mayor peso que en las que no lo tenemos. En cualquier caso, hay una parte que es común y que está legislada por todos. No debería de haber ningún problema con eso. Sin embargo, lo hay a nivel político, a nivel de debate, a nivel de calle, y nos preocupa. Sin embargo, insisto, por parte de los centros hay una autonomía que hay que gestionar y que se puede gestionar muy bien. Hay un proyecto educativo que, si tú tienes claro que tienes que trabajarlo, tienes claro que eso es lo que está por encima de muchas ideologías, y por supuesto hay una selección de materiales. No hay un material único. El libro de texto es una fuente más, no es la panacea de la educación en absoluto, y menos hoy en día, que tenemos 1000 fuentes posibles de consulta. O sea que deberíamos pensar que hay un universo más allá en el que podemos apoyarnos para educar a nuestros chavales. De hecho, yo creo que en el informe este del que hablamos, también hay una parte relacionada con el informe PISA, que todos sabemos que no evalúa contenidos sino competencias, que evalúa 3 campos fundamentales, que son la competencia lectora, la matemática y las ciencias, y que de hecho ha hecho una reinterpretación de ciertos aspectos y ha definido en los últimos años, en 2018 creo que salió, una nueva competencia global que tiene que ver con la posibilidad de educar ciudadanos que sean capaces de analizar contextos plurales y culturas variadas desde un punto de vista de desarrollo económico sostenible. No estamos hablando en el vacío, tenemos un marco muy importante en el que basarnos y tenemos una autonomía de los centros, por supuesto, y de las comunidades que pensar y que defender. Juan, ¿y tu punto de vista? Bueno, yo partiendo, la verdad que Mariló lo ha explicado estupendamente, fenomenal. Yo partiendo de lo que es el adoctrinamiento en sí, adoctrinar se supone que es desarrollar una serie de doctrinas sobre una ideología para conseguir adeptos a esa ideología, o no, más o menos así definido a grosso modo. Entonces, si eso es adoctrinar, pues entonces, si lo que estamos pretendiendo es transmitir esos valores, esas ideas de ideología, pues podemos decir que a lo mejor en la escuela, desde el momento que desde hace muchísimos años se da la clase de religión, estamos adoctrinando, porque se está dando una serie de ideología de una característica. Y bueno, y además hay la posibilidad de cualquier tipo de religión de hacerlo en la escuela pública. Para mí eso es el adoctrinamiento, la educación es otra cosa. Cuando hablamos de todo lo que del informe, de los libros y tal, yo ahí más que adoctrinamiento veo en muchos casos ideología, como decía ella. Entonces, una de las cosas que sí es verdad que sí ha habido una crítica a nivel del sistema de la comunidad educativa es, por ejemplo, cuando nos ponemos con los libros de texto, cuando vemos en el material educativo, cómo el papel de la mujer se ha invisibilizado, cómo ciertos valores se han invisibilizado, y eso también hay que denunciarlo. Entonces, a mí me molesta que en un momento determinado, por una necesidad de, no sé, de deteriorar o desacreditar ciertos sectores de este país, se pone el enfoque ahí y no se pone el enfoque en otras cosas que están pasando en la educación. Entonces, y parece que la educación tiene la culpa de todo. En la escuela hay magníficos profesionales que saben perfectamente cuando hay un déficit a nivel, por ejemplo, de libros, que aunque tú lo seleccionas el libro nunca es perfecto, pero cómo trabajan, cómo elaboran materiales y cómo trabajan para subsanar esa diferencia de criterios, esas diferencias de sesgo y de invisibilización, porque somos nosotros mismos los que hemos denunciado que eso está existiendo. Entonces, ¿quién está trabajando para visibilizar a la mujer? ¿Quién está trabajando para visibilizar la igualdad de género? El medio ambiente, cómo se está trabajando todo el desarrollo sostenible, el compromiso con el planeta, con los iguales, la inclusión en las aulas, todo eso se está trabajando dentro de la escuela con profesionales que, independientemente de que el currículum marque una cosa, saben que además están educando en valores. Entonces yo creo que eso es lo que realmente hay que dar importancia y trabajarlo, y me parece bastante importante también señalarlo. Ana Torres, adoctrinamiento, hay temor infundado, leyenda, realidad. No, yo creo que es una realidad, pero no de ahora. O sea, yo creo que el adoctrinamiento ha existido siempre, según los intereses de cada uno. Adoctrinar, yo creo que no se refiere solo a los libros. En este caso, además, en Cataluña concretamente, no solo los libros, sino pues que se llenan de símbolos, de pancartas. Evidentemente, eso es un adoctrinamiento. Además, toda la comunidad educativa están de acuerdo en ello, porque un profesor es complicado que adoctrine a los alumnos, pero puede hacerlo también. O sea, yo creo que es fácil, pero ahí está la moral y la ética también de un profesor, ¿no? Y la profesionalidad, digo yo. Entonces, por ejemplo,
yo no trabajo en la pública, trabajo en la educación privada. Y yo en mi clase tengo muy claro lo que tengo que adoctrinar, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos de venir niños súper pequeños hablando muy mal sobre sus propios animales. En concreto, te puedo hablar de un caballo. Y el niño, o sea, sacaba unas frases y unas cosas que las decía su padre, obviamente. Pues yo, perdona, pero yo me considero moralmente en la obligación de corregir a ese niño. Aunque me ponga en contra del padre, no sé si me estoy explicando, quizás eso es adoctrinar, pero hay unos valores por encima de, no sé, yo enseño inglés, como has dicho antes. Más allá de sí, la asignatura. Aparte, hace poco oí a un profesional, no recuerdo quién era, porque es que ya se me fue por la noche muy tarde que lo estaba escuchando en la radio, entonces decía que en realidad sí ha cambiado mucho la forma de la educación, el sistema educativo ha cambiado mucho, en el momento que ya, pues, no sé, los horarios ya es un horario continuo, no hay por la mañana y por la tarde, muchos niños comen en el colegio y todo eso, pues los profesores ya no solo son educadores, o sea, no solo son transmisores de conocimientos, son facilitadores y son cuidadores a la par. Y eso no significa que tengan que cambiar el pañal o llevarlos al baño, cosas de ese tipo, sino que hay que cuidar de esa personalidad que se está formando también. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero de todas formas creo que el adoctrinamiento ha existido siempre y es fácil. Pero sí, ahí está la ética de cada uno también, la deontología, ¿no? del docente. Y luego estaría también el papel, el filtro que puede suponer el profesor como nexo entre las materias y la parte más interesada e interesante del sistema educativo, que es el alumnado. Y ser lo más imparcial que se pueda, porque todo el mundo tenemos nuestras ideas, pero tienes que ser imparcial, obviamente, o tratar de serlo. ¿Cómo podemos traducir globalmente la posición, mejor dicho, del gran colectivo de padres y madres ante este fenómeno, Joaquín? Bueno, pues el gran colectivo, no sé, nuestro pequeño colectivo de Lampa. ¿Qué ocurre cuando hablamos de doctrina? Realmente nosotros consideramos que en los centros un profesor lo que tiene que desarrollar, junto con el resto de la comunidad educativa, es el espíritu crítico del alumno. Bien, pero ahí chocamos con varios frentes. Para empezar, por supuesto, como decía Ana, no es de ahora el adoctrinamiento. Lo decía Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Me gustaría mostrar una simple imagen. Este es el mapamundi que todo el mundo tenemos. De hecho, yo me he pasado esta mañana por el centro de mi hijo a ver si existía y está. Es el mapamundi hecho por Mercator en el siglo XVI. Es el que hemos estudiado todo el mundo, que representa Europa en el centro y, bueno, pues un tamaño muy grande. Bien, es mentira, es falso, pero se sigue estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue estudiando? No lo sabemos, yo se lo he preguntado, no, es que sigue viniendo. Ahí aparece, la verdadera representación es que Europa tiene apenas, no llega a 10 millones de kilómetros cuadrados como Estados Unidos. América del Sur tiene casi 18 millones de kilómetros. Pero es que estamos hablando de que Asia tiene casi 45 millones de kilómetros cuadrados de extensión. ¿Por qué la doctrina y por qué me refiero a esto? Porque claro, desde antiguo nos hemos creído que lo que nos decían nuestros profesores, maestros, era la verdad. Bien, ¿es la verdad? Se nos ha instruido en criticar la verdad, porque yo creo que no han cambiado demasiado los procedimientos de enseñanza. Yo creo que siguen siendo los mismos del siglo XVII. No hablo ya de la transformación digital, por supuestísimo, ya no hablo de libros digitales, sino de la manera de enseñar repetitiva, y también existe, obviamente, y lo sabemos los que estamos en los centros, no se puede tener el control absoluto sobre lo que dice un profesor. Entonces, claro, ahí partimos de la base de que existe una verdadera doctrina de lo que un profesor diga en clase. Aquello de lo que diga va a misa, pues sigue siendo cierto. Lo que me gustaría a mí era no suscitar ese debate porque no es el sitio. ¿Cómo podríamos controlar la manera de que no prevaleciera el juicio de un profesor en la manera de impartir la materia,
que se ha visto de manera muy clara en Cataluña, porque claro, ahí ha ido unido por todo el tejido político, pero ahí es donde los padres también tenemos ese miedo, ese temor de que esa doctrina subyazca en nuestros hijos. Pero en Cataluña es que los padres formaban parte de esa adoctrinamiento. Efectivamente, por eso digo que allí los era propios, todo. vamos, todos, Todo, toda la comunidad educativa. Pero voy a discrepar contigo. Me da mucha alegría. Para variar. Voy a- Me da mucha alegría. Es verdad. Iba a decir, siento decirte, pero no, me alegro y me enorgullezco de seguro que me voy a decirte alegrar también. que los profesores, yo soy profesora, pero como he dicho, no soy del sistema público de momento. Pero... Te voy a sorprender, yo durante 7 años lo fui, pero me pagué la carrera trabajando de profesor. Muy bien. Bueno, luego me cuentas más, que me parece muy interesante, es verdad. Pero te digo que tengo muchísimos amigos profesores y son todos unos entusiastas y se intenta, no es que no es fácil tampoco, pero se intenta despertar ese espíritu crítico de los alumnos. Hace ya mucho que un profesor no es un mero transmisor de conocimiento, sino un facilitador. Pues me alegraría que me presentaras a tus amigos. Pues te los presentaré. Seguramente conozcas a más de algunas, así que no Seguro. hables mal de eso. Yo hablo mal de todo el mundo y bien. Pero vamos, Marilo me puede... Bueno, creo que las dos podéis estar de acuerdo Sí, conmigo sí, en no, es ese tanto, sentido. no es tanto hablar como del profesor, sino que cuando hablamos de cambiar el sistema educativo, lo interesante para todos, no para los padres ni solamente para los alumnos, es qué poder tenemos el resto de la comunidad de un poco controlar que nuestros hijos estén recibiendo la doctrina adecuada, porque se puede estar dando mensajes totalmente equivocados y cuando tú vas a hablar con el director, por ejemplo, te dicen literalmente es que no tenemos ese control sobre, no podemos trabajar sobre ese ámbito. Esto está la vez. Yo creo que primero no es la doctrina adecuada. Nosotros no adoctrinamos, nosotros enseñamos y educamos. Entonces, yo creo que el profesor no adoctrina. Entonces, en una determinada área se tramita una serie de valores que están sujetas además a un principio educativo y unos valores que están inmersos en los documentos de centro que están consensuados por el claustro y además aprobados por el Consejo Escolar. Es decir, ahí hay una serie de principios y hay una serie de valores que se están trabajando. Entonces eso es lo que rige el ideario del centro. Entonces, en un ideario de una escuela pública será distinto a un ideario de una escuela que no sea pública o una escuela a lo mejor con un cerco con determinada ideología de cualquier tipo de religión. Entonces, no es lo mismo porque los valores son distintos. Entonces, en ese sentido yo creo que es uno de los avales para realmente ver lo que se está haciendo. Si estamos hablando de inclusión, si estamos hablando de respeto, de diversidad, de un montón de cosas más, estamos hablando de lo que se está trabajando. Eso es lo que rige el centro y eso lo debe de regir. Sí, pero entonces, tú lo dices muy bien y disculpa que te interrumpa, el ideario. Claro, que está consensuado, sí, por supuesto, y que todo el mundo debe regirse por él. ¿Sí? Claro. Y luego ya entramos en otro concepto que es libertad de cátedra. Pero sujeto a eso, yo no puedo ir a una clase Claro, ¿y qué manera decir una serie... tenemos de controlarlo? Pues está el control del mismo claustro de profesores, del mismo equipo directivo, que al final, en un centro, tú al final sabes lo que está pasando en las aulas. ¿Y qué poder tienes para cambiarlo? Pues Te como puedo cual- poner un ejemplo, es decir, Igual en cocina, hablamos de restaurante, profesores, un cirujano operando, estamos hablando de profesores de historia que cuando chicos de segundo de bachillerato están muy claros los contenidos que tienen que dar, porque van a ir a la EBAU, bueno, pues le gusta determinado periodo más que otro, se extiende. A lo largo de años ha sucedido, cuando vas como representante de los padres, porque a ti no te ha afectado, pero como representante de AMPA tienes que ir a hacerlo, y ya lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? El debate en cuestiones Efectivamente, personales, que pero creo me que no refiero, sí, procede. pero estamos voy a cambiando de ideario voy a a intentar libertad de cátedra. un poquito resumir, por aquello no centrar el debate en una cosa que me ha pasado a mí en un centro concreto, con un casuística, profesor en como concreto, sí, porque claro. entonces acabáramos, no salimos de aquí. Empezar porque primero educa a la sociedad completa, la sociedad educa.
Y nosotros educamos en el centro educativo, pero ahora mismo esto es también educación. Y cuando en la televisión la gente habla, educa. Y los programas que salen pegándose voces, interviniendo uno sobre otro y no respondiendo a las cosas que se dicen y a un código un poquito ético, normal, también se educa. Y los chicos aprenden eso. Nuestros chicos y nuestras chicas, afortunadamente, son súper listos y aprenden de todo. Entonces yo creo que lo primero, para que un sistema educativo esté súper valorado y para que un sistema educativo responda a lo que la sociedad exige de él, lo primero que tiene que hacer la sociedad es creer en él y no dudar de él. Entonces, dudar del sistema educativo ya es un punto en contra de él, porque resulta que eso no pasa en otros países. Los profesionales que se dedican a la docencia y a la educación están súper valorados y, por supuesto, evidentemente, súper formados, y hay un sistema de acceso controlado en el que todo el mundo tiene un código ético que responde a un proyecto educativo de centro. Yo no voy a hablar de ideario. Eso está ya más pasado que no hay un ideario en un centro público hoy en día, hay un proyecto educativo de centro consensuado por la comunidad educativa, y en la comunidad educativa están los padres, están los alumnos, están representantes de la sociedad, están representantes del personal que trabaja allí, está todo el mundo, y eso se conoce, se debate, se aporta, se discute y se habla de ello. Lo que no hace uno es: yo hago lo que me da la gana y es que aquí no pasa nada porque hay alguien que dice ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Por supuesto que parar esas actitudes que no se pueden ni consentir, ni permitir, ni tolerar, ni creo que acrecentar diciendo como que eso es la generalidad. No lo es. Tenemos profesionales muy válidos y tenemos unos proyectos educativos consensuados por la comunidad educativa a la que pertenecemos. Yo en mi centro me siento muy orgullosa y evidentemente se debate sobre los materiales que se utilizan y no hay un material único. Hay todavía profesores, y tampoco lo voy a negar, que se basan más en un libro de texto y que se apoyan en eso, pero entonces me estaría basando exclusivamente en un negocio. En las editoriales es un negocio privado, es un negocio del que se saca mucho dinero. Yo hablo de educación pública, nosotros no sacamos dinero. De hecho, yo no quiero ningún profesional en un centro educativo que participe de la educación del alumnado que vaya a sacar un beneficio y un rédito económico. ¿Por qué? Las editoriales sí. Hay muchísimos materiales, hay muchísimos profesores que están dispuestos a la innovación en nuestro país y en nuestra comunidad, y son gente que realmente revoluciona esto, y claro, es un avance, o sea, no va a ser de hoy para mañana, hay unos escaloncitos que hay que subir y las cosas van cambiando, pero van cambiando a mejor. Yo me siento realmente tranquila en ese aspecto y pienso que hay muchas herramientas para parar actitudes como esa, y creo que corresponde, por supuesto, a toda la sociedad pararlas en ese sentido, no exclusivamente a pensar que hay un profesor que dice un día una cosa y que ya tenemos que centrar la atención en eso. ¿Qué va? Esto es una cosa mucho más amplia y hay muchísimas responsabilidades. Me gusta pensar que todos los profesionales en la educación pública educamos personas críticas con su entorno, críticas incluso con la manera en que les han educado a ellos, porque no tiene por qué ser buena. Entonces, para mí eso es importante. Me siento profesional de la educación y creo que elevar por encima de mí al alumnado que viene pensando de manera libre y crítica les da unas alas que tienen que tener. Esa es mi prioridad, no otra, porque las otras es cortárselas y pensar como tú, limitarte a tu casa, limitarte a lo que has aprendido y limitarte a un contexto que puede ser pues muy reducido en algunas ocasiones, en otras ocasiones no, pero es que nuestro alumnado es diverso y nosotros estamos para equilibrar y hacer una equidad y limar diferencias, y que tengamos un alumnado pues que sea capaz de enfrentarse a procesos que a lo mejor nosotros no hemos vivido, entonces no podemos limitarlos. ¿Alguna aportación o introduzco? Es que se me ocurre. Muchas, entonces es que creo que Adelante, estamos desviando el tema sobre adelante. Adoctrinamiento. Vuelvo a insistir, está perfectamente claro que tiene que ser toda la comunidad, lo que decían que la tribu tiene que educar al niño, perfecto, pero ¿qué criterios tenemos de evaluación, control de lo que se está impartiendo en el aula? ¿Es público todo? Sí. El proyecto educativo Marilo, es público, sí, los sí, criterios sí, de evaluación sí. No, son no, sí. públicos, las Sí, programaciones sobre el papel didácticas son está muy públicas. bien. El profesor dice Claro, pero esta señora trabaja en la privada, es decir, en el momento que los niños digan que no aprenden, o los padres consideran que no aprenden, se queda sin actividad. Yo como profesional dentro de mi empresa, pues también se hace formación a empresa. En el momento puedes dar 100 cursos que el de Santa María de Ortigueira no gusta, bueno, existen unos criterios de evaluación. Y volviendo, por no perder el tema del adoctrinamiento,
no existe ahora mismo mecanismo de evaluación de contenidos reales impartidos en aula, no del contenido que se da dentro de los consejos o dentro de los claustros y que están aprobados por los departamentos. Ese es donde de verdad se puede producir el adoctrinamiento, no el que hablábamos de Cataluña, que es el que está haciendo bueno, pues la sociedad en general, sino el particular. Ahí es donde nos preocupa, porque Claro. siempre puedes tener muy buenos profesores, pero en cuanto tengas un profesor o dos que están dando una versión que puede ser la propia y tergiversada de la realidad, sea en ámbitos de feminismo, de medio ambiente o de cultura general, Que hagan política dentro de las aulas. no tenemos manera, vamos, yo por lo menos Pero no lo conozco. vuelvo a insistir, es más o menos lo que has dicho tú, es la confianza en el profesional. Sí, sí. Y yo he puesto la metáfora antes, como tú vas a un restaurante, te llevan un plato que bueno está, ¿y cómo ha hecho ese cocinero o esa cocinera esa comida? Pues no lo sabes, que tendrás que confiar. Bueno, Tendrás que, o por te lo están menos operando, hay controles de sanidad vas al- para la listeria. Vas por al ejemplo. hospital, no, pero tú no sabes si se le ha caído el filete al suelo y lo ha cogido con las manos y lo ha vuelto a poner a plancha. Pues, O sea, efectivamente. el plato lo tienes, ¿sabes? Tu hijo terminará, aprobará el EBAU y todo eso, pero pues a ver, ¿sabes? Yo creo que hay que confiar en los profesionales. Sí, pero sí, Primero, pero si la vamos, confianza creo. es la partida por la No se que puede los poner padres una llevamos cámara a a los un alumnos. profesor para no, ver yo no he qué es lo dicho que- eso, yo estoy diciendo que no, que cuando hablamos de doctrina, claro, se ve claramente cuando el contexto es muy grande, de una región, de una zona, pero cuando hablamos de adoctrinamiento, ¿qué es? Es decir, también habría que ver un poquito qué es y Lo a ha qué nos definido referimos. Estamos entendiendo clarísimamente, los Juanmi, 5 en su adoctrinamientos, primera- por eso. Y yo le doy la razón, eso es doctrina. Y lo mismo que hay gente que sigue insistiendo en temas religiosos y lo impone en sus clases, bueno, pues hay más tipos de doctrinas. Es el problema que decimos los padres, y es el único. Es decir, estamos En el muy momento que contentos eliges un tema con y los aunque sea contenidos. Por una claro. comunidad estás ya eligiendo y estás Pero- descartando pero estás y discriminando no es- otra. No estás adoctrinando, pero ya estás eligiendo, pero que Ya. eres lo más acertado, pues se intenta, ¿no? Yo qué sé, se intenta ser lo más, no sé, lo más acertado posible, tanto a nivel global como luego cada uno en su clase, a nivel particular. Permitidme también como espectador. ¿Es correcto que el docente, más allá de trasladar los conocimientos fríos y exactos de la historia, por ejemplo, como materia, los juzgue los juzgue ante el alumnado? Sí. ¿Es lícito? Sí. ¿Es lícito que lo juzgue? En mi opinión, sí. Una cosa, el debate, yo creo que el debate siempre es bueno en clase, siempre. Ojo, no es debatir. Hablo de que se presente una materia y al mismo tiempo se le juzgue, para Como permitiendo por ejemplo, hablas de un tema en concreto. historia, por ejemplo, se me puede ocurrir. Historia, por ejemplo, a mí me viene la o tercera, ge- o sea, no, la no, Segunda no, Guerra o Mundial. o ciencias Yo, sociales. por supuesto, juzgo y digo mi opinión. Creo que no, y no es nada escandaloso. Creo que no hay debate ahí, ¿no? Por ejemplo, te pongo ese ejemplo, ¿vale? No sé. ¿Y no piensas que alguien puede...? ¿Poder y sus sentimientos? No, que le puedes creo que por influir, encima de que le enseñar. puedes influir y que... Claro, es que quiero influir en esa persona. Y entonces no consideras que el espíritu crítico, él a lo mejor puede No. pensar el chico, pues que... Es que es complicado, de verdad es complicado explicarlo aquí, pero Vamos a ver, obviamente... Son temas y temas. Claro, Yo creo que hay que es que lo separar. que he dicho del maltrato animal, por ejemplo, yo quiero influir en cualquier persona, no solo en mi alumno, cualquier persona, que si veo un comportamiento que hace daño a un animal, te digo un animal, que si a personas mucho más, que luego la gente se pone ahí un poco... Pero cualquier maltrato a un animal, a una persona, lo que sea, obviamente yo quiero influir en esa persona y quiero que cambie esa actitud, porque por encima de enseñarle inglés, de enseñarle, yo qué sé, la pronunciación de una palabra complicada, está esos valores, Claro, los en mi valores opinión. básicos, sí. Entonces, No, ahí te doy totalmente la razón. Es decir, hay- lo que hay no una lo que línea- no voy a hay una hacer es en línea, tema ¿sabes? religioso meterme, solo que tengo que respetarlo, aunque tengo mi opinión. Yo no doy mi opinión. Y si algún alumno, porque entre ellos evidentemente hablan y debaten y todo eso delante del profesor, simplemente lo que se le pide y se le exija es respeto. Y ya está. Yo no le voy a decir mi opinión, pues madre mía, que va a misa, no sé qué. No puedo decir eso, obviamente, ni puedo decirlo ni debo moralmente. ¿Que habrá algún profesor que lo haga? No te lo discuto. Pero hay temas en los que creo que el profesor no solo, creo que debe dar su opinión Además, es que en muchísimos temas, de hecho. el profesor no es solamente transmisor de contenidos.
cuando tú, la educación, si lo que pretendemos y lo que te queremos es transmitir hacer, valores. exactamente, y transmitir valores es transmitiendo opiniones, no solamente la mía, sino escuchar la tuya, y eso en las aulas se hace, y se trabaja con distintos procedimientos, con debates, con grupos de trabajo, con grupos de investigación, con un montón de procedimientos que hacen que el alumno termine. Pero eso no dice esto es así porque yo Entonces, lo creo así. en ese sentido, no, es que además... Eso es exactamente lo que quería plantear. Claro, exactamente, no, obvio no. Y echamos nosotros, por ejemplo, los padres, en falta una asignatura que sería debate. Despertar siempre el espíritu crítico de los chicos. Es decir, que los chicos... Dentro de las Por eso asignaturas. Pero que los padres... eso son formas de trabajar, estrategia o metodología, como quieras, y que Sí, se hace, y se pero hace en por los eso centros. hablamos de toma posición el profesor. Perfecto, siempre que el alumno, Hombre, también con la edad, pues Hombre, tenga la además, posibilidad de correcto. razonarlo y de... Enseñar también a eso, evidentemente, también, bueno, quizá no todos los profesores en este aspecto, bueno, pues tengan esa posibilidad dependiendo de las materias, pero hay muchas en las que sí. Yo a mis alumnos les pregunto su opinión argumentada siempre, me da igual la respuesta, pero tiene que tener un argumento válido. Si el argumento vale y es de acuerdo a lo que yo les he enseñado, perfecto. Me da igual que sea, por poner un ejemplo, un sí que un no. Les cuesta trabajo, porque la primera vez que yo les pregunto así, no saben qué decirme, porque esperan a ver qué está bien. ¿Qué va a pensar Marilo? ¿Que si pongo sí me va a poner el bien y si pongo no me va a poner el mal? ¿O qué va a pensar? Que al revés. No tienen claro eso. Cuando aprenden que no se trata de decir sí o no, sino argumentar tu sí o tu no, la cosa cambia y ahí la persona crece. Entonces se da cuenta uno de que evidentemente respetan tu opinión y da igual lo que tú opines. Ese es el cambio necesario. Sí, sí, además tomando tu argumento de que toda la comunidad tiene que influir, a nosotros como padres, creo que a todos nos preocupa mucho la doctrina, y ya cambio de registro, de las redes sociales. Es decir, si a nuestros hijos, como muy bien dices, dentro de la comunidad no le hemos enseñado a ser críticos y a debatir y a conjunción copulativa y, explícame, ¿por qué? Cualquier cosa que les venga por las redes, por televisión, aquellas tertulias, estas, se lo van a creer porque no hemos desarrollado el espíritu crítico en ellos. Como los adultos. Efectivamente, lo ha dicho la tele, Educa. pero es lo que decimos, si Y lo no la decían los criticamos. mapas y los libros... Deberíamos criticarla más. Que cada uno ve en su casa, de hecho. Permitidme, nos quedan como unos 10 minutos, nos podemos poner de acuerdo entre nosotros 5 y con nuestros oyentes para alargar más o menos, pero hay una cuestión que no quisiera y que se aparta un poco del asunto central de esta tertulia, que es el adoctrinamiento, y es si es compatible, si pensáis como profesionales o como miembros de la comunidad, si es compatible el concepto de educación como asunto esencial de las políticas del Estado con la gran diversidad que se percibe, tanto en materias como en la manera de transmitir, como en el nivel de competencias que son objetivos en cada territorio, que se enseñe de una manera tan distinta, aparentemente, en Andalucía, que en Castilla y León, que en la Comunidad Valenciana o en la Balear. Tanta diversidad, sobre todo tanto desnivel, tanta diferencia, es compatible con el concepto, como decía al principio, de la educación como asunto central y nuclear y esencial de las políticas del Estado en nuestro país. Yo creo que Marilo y Juan y la que mejor lo sabrán. Evidentemente la educación es un pilar fundamental en política, por eso estamos aquí hablando de adoctrinamiento, libros de texto, es una parte interesada y todos los gobiernos que pasen por cualquier país a la hora de legislar van a priorizar la educación porque está claro que tienen intereses y ha avanzado mucho esto, ha avanzado muchísimo porque realmente una población educada mejora mucho el país. Desde ese punto de vista, las diferencias sobre las que tú preguntas entre comunidades deberían existir un poquito menos acusadas en algunos casos. Sí es cierto que hay diferencias, sobre todo, bueno, si tenemos en cuenta algunos informes internacionales que no es que sean la panacea, pero que sí nos sirven como reflexión, ya que nos han medido en determinado momento y vemos que el País Vasco está muy por encima y que sin embargo Extremadura está muy por debajo, pues algo deberíamos de reflexionar y plantearnos, porque lleva razón en que esa diferencia tan grande no debería existir. En la media nos alejamos unas comunidades y siempre pasa lo mismo, que parece que el norte
va un poco por encima y en la mitad para abajo vamos un poco por debajo y cuesta trabajo despegar. Sin embargo, sí que, pues yo qué sé, por poner algún ejemplo de países muy cercanos, como puede ser Portugal, tenían unos resultados también muy malos en el informe PISA, que nos sirve, como digo, como referente, sin fijarme exclusivamente en eso, porque hay muchas maneras más de medir. Sí que ha habido una evolución enorme, precisamente porque ha habido un cambio en las políticas educativas a nivel del país, a nivel de Estado, en el que se han planteado, por ejemplo, lo que decía antes, esa potenciación de lo que es la autonomía del centro educativo y ese un poquito limpiar el currículum, ¿no? Quitarle paja, que no sea tan amplio y tan extenso y que todos nos veamos algunas veces desbordados por la cantidad de cositas pequeñitas que nos marca el currículum y que luego no seamos capaces de desarrollarlo. Y fijarse más en estas estrategias que estamos viendo que me hacen falta y que generan ciudadanos mucho más competentes. Por lo menos una rueda de respuesta sobre este asunto. Yo añadir lo que dice también ella, el dinero que se invierte, que no lo estamos diciendo. ¿Cuánto invierte, por ejemplo, el País Vasco en educación? ¿Cuánto invierte? O sea, ¿qué capacidad, qué dinero, qué capacidad tienen de autonomía? Entonces, el dinero es importante porque a más dinero, más recursos. Entonces yo creo que también que favorece en ese sentido. Y luego hay una cosa que decía Maquiavelo, que decía, hay que educar al pueblo, que es era más o menos, venía a decir que hay que educar como a príncipes. Es decir, un Estado que realmente quiera a sus ciudadanos invierte en ellos, en educación, porque realmente tiene ciudadanos críticos. Un Estado que no quiere ciudadanos críticos porque quiere además que sean más... no me sale la palabra, más... Gregarios, por ejemplo. Sí, bueno, no me sale la palabra y tal, pues no. Entonces, en eso, por ejemplo, sí que se notan las políticas, se notan más las políticas más progresistas o menos progresistas, y eso se refleja luego en las leyes que se desarrollan. Y luego hay que hablar del problema que tenemos en España. No hay un pacto de Estado en cuanto a educación. Cada vez que llega alguien cambia y pone la versión. Eso es un problema de fondo. No puedo llegar yo y porque quiero dejar mi impronta, lo hago sin contar contigo y tal, en una cosa tan importante como es la educación, en la que no podemos estar sujetas cada 4, 5, 6 años, como es mucho, para estar cambiando, o que no haya leyes que se terminen de desarrollar porque no hay un gobierno estable. Esto no podemos permitir, por ejemplo, esto en un Estado que realmente lo que tiene que potenciar es la educación de la gente. Entonces, eso es un problema. Totalmente de acuerdo con pacto de Estado por la educación. No puede haber cada comunidad con su EBAU, que eso se critica mucho porque luego cuando tenemos hijos que quieren ir a otras comunidades... Diferentes exigencias tienen, en un territorio efectivamente, que en otro. Y una frase que como manchego, refrán. Claro, hablamos de adoctrinamiento y es que la historia la escriben los vencedores. Entonces todo el mundo quiere escribir su historia y en las comunidades autónomas es lo que pasa. Yo, pues nada, pues que lo habéis dicho todo ya. Evidentemente la educación es un pilar importantísimo para todos, o sea, donde se tiene que invertir muchísimo dinero, obviamente. Y nada, yo confío muchísimo en la educación pública, aunque yo trabajo en el sector privado, pero confío mucho en la educación pública, en los profesionales y además que estamos en continua formación. Todos lo vamos siempre. Me vais a permitir que cometa, tenemos 3 minutos, como a lo sumo, un atraco a mano no armada. Porque me voy a apartar completamente del guión para establecer una especie de estrambote como final de esta tertulia. El día 10 de noviembre volvemos a votar, como consecuencia del enorme fracaso sin paliativos en el Parlamento, en las 2 cámaras de nuestro país. Se reedita lo que sucedió en 2015 y 2016 y casi vamos a empezar a añorar el bipartidismo y el rodillo. Entonces, vuestro punto de vista y vuestra impresión sobre este tema, este asunto. El día 10 de noviembre volvemos a votar, lo tenemos que celebrar. ¿Cuál sería vuestra recomendación al común de los ciudadanos sobre qué hacer ese día? Por el orden que queráis. Recomiendo ir a votar. Una recomendación es que hay que ir a votar, aunque la verdad mucha gente está desanimada y no quiere morir, pero hay que ir a votar, hay que ejercer ese derecho, hay que demostrar realmente que nuestro voto sirve a hacer presión. Yo la verdad estoy triste, enfadada, no sé cómo decirlo, me parece una pena que tengamos que repetir elecciones, que no haya habido un acuerdo y unas miras hacia más allá, que no haya habido realmente un proyecto y un compromiso, pero la gente tiene que salir a la calle, tiene que votar porque si no, si nos quedamos dentro y nos quedamos en casa, son derechos que perdemos. Más cosas.
Yo, vamos, no quisiera repetir eso porque se dice mucho y siempre decimos lo mismo, hay que salir, y es verdad, porque lleva razón, hay que salir, pero hay un agotamiento importante en este sentido. Vamos a tener que hacer un poquito más de terapia de grupo sobre esto de votar. Incrementa la desconfianza que tenemos en los políticos. Porque realmente es complejo ya y hay un agotamiento social importante, así que sí que es relevante votar, pero deberíamos hacer un poquito de terapia todos en este país. Yo no quiero adoctrinar, pero se puede ir a votar, pero hay más cosas que el voto. Existe el voto nulo, voto blanco, en fin. Son votos. Hay que asistir, eso sobre todo. Sirva esta reflexión en grupo para dar entrada al trabajo de calle que ha hecho Televaldepeñas, pulsando la opinión de algunos valdepeñeros sobre este particular tan presente en los telediarios de estos días. Los españoles volveremos a votar por tercera vez este año. La incapacidad del Parlamento para lograr la investidura de un presidente y la formación de gobierno mínimamente estable costará al erario público 130 millones. Se suman así a los 400 millones gastados entre 2015 y 2019 en las legislaturas más divididas y fragmentadas de la democracia. La parálisis que viven las instituciones, por tercera vez en los últimos años, se mantendrá previsiblemente hasta finales de año, cuando con suerte y nueva negociación todos los partidos se avengan a poner fin a la interinidad de la mayoría de las instituciones del Estado. Si no falla nada, elecciones de nuevo el 10 de noviembre, elecciones generales, las segundas en un año y las cuartas en 4 años. ¿Opinión? Pues lo veo muy mal, muy mal. Todos los políticos tienen la culpa, todos en general, y no deberíamos de haber llegado a esto. Hay cosas que se han podido poner de acuerdo, lo que sea, pero que lo veo muy mal. Yo opino generalmente que esto lo veo absurdo, el no llegar a un acuerdo. Porque a ver, nada más que el melena lo que llega y te suelta, yo es que no lo veo claro esto. Que no debería haber otra segunda elección en principio para empezar. Y además si la vuelven a hacer, por favor, que salgan las cosas más claritas, a ver si tenemos gobierno ya de una vez. El que sea, preferiría uno de derechas, pero bueno, el que sea, pero que gobiernen de una vez. Los 2 meses largos que restan hasta la constitución de las Cortes, el 3 de diciembre, se harán eternos para el impasible ciudadano que oirá tronar sobre sus cabezas nuevas promesas electorales y petición del voto. Miles de ciudadanos han rechazado ya el envío domiciliario de papeletas y propaganda electoral de las distintas formaciones que concurrirán a los comicios más abiertos desde la transición. Bueno, la verdad es que yo creo que la decisión de la gente está clara. La gente ya ha votado en 3 ocasiones, han dejado claro sus elecciones. El problema es de los políticos, deberían de ponerse de acuerdo, tener en cuenta un poco lo que la gente piensa y no llegar a unas cuartas elecciones porque la gente se empieza a cansar. Pues me parece una vergüenza, porque no se ponen de acuerdo y es una tomadura de pelo para los españoles, pero en toda regla. Y los culpables en línea general, entonces, los políticos, sí, ni uno ni otro. Los políticos son los culpables de todo, porque se puede llegar a un acuerdo, se puede ver, pero para mí los culpables todos. Pues hombre, yo creo que está en el presidente. En funciones, claro. En funciones, que es el que hay y el que ha tenido que resolverlo. Pero, en fin, aguantaremos como podamos y ya está. Evidentemente, a Sánchez. Porque no ha sabido negociar con otros partidos y ese es su trabajo. Si no sabe hacer su trabajo, ¿para qué se presenta? Yo creo que es un poco culpa de todos, ya no solo de la persona que en este caso ha ganado, que es Pedro Sánchez, sino habría que pensar también un poco el resto de partidos políticos, deberían de ponerse un poco en la cabeza del resto de ciudadanos, de que ya están cansados de tener que ir a las urnas y pensar un poco más en la ciudadanía y menos en ellos mismos, ¿no? Ya que lo que quieren es lo que ellos piensan, no van a dar su brazo a torcer y yo creo que entre todos se debería de llegar a un acuerdo y poder hacer un gobierno que pueda ayudar al país. Pues yo creo que a todos, todo tiene su parte de culpa porque, vamos, es increíble que no se hayan puesto en este tiempo que llevan de acuerdo y que tengamos que llegar a unas nuevas elecciones, una vergüenza. Reanudamos la tertulia de actualidad. En esta ocasión estamos iniciando
o reiniciando nuestro espacio de divulgación y de comentario de la actualidad de Valdepeñas en un espacio pues extraordinario, siempre extraordinario, en el Museo de Gregorio Prieto. Entrada a Valdepeñas desde el norte, a través del Paseo de las Tinajas, y convertido por iniciativa y gracias al esfuerzo de la Asociación Folclórica Raigambre en un museo etnográfico que es preciso, es necesario, es imprescindible visitar, tanto los que somos de la ciudad, tanto los valdepeñeros, como gente de todo tipo que puedan recalar en nuestra población y sobre todo nuestros vecinos, nuestros queridos amigos de la comarca de Valdepeñas. No se lo pierdan, el Museo de las Tradiciones, el siempre museo de Gregorio Prieto. Vamos a reanudar con un asunto, hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de adoctrinamiento a través de las aulas, ustedes lo han podido comprobar, puntos de vista dispares de gente que están inmersos, bien como profesionales, bien como miembros de la comunidad educativa en representación del colectivo de padres y madres, se han pronunciado al respecto y damos un giro vertiginoso de 360 grados, 180 mejor porque si no estaríamos hablando de lo mismo si son 360, para hablar de vendimia. En septiembre en Valdepeñas, si hablamos de actualidad hay que hablar de vendimia. Ya hemos pasado, como que dice el Ecuador, se supone que hacia el 12 de octubre, hacia la fiesta de Pilares, cuando se acaba la campaña, y es momento de hacer un primer balance de una campaña que se iniciaba en los primeros días, en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, bajo la perspectiva de un descenso acusado en la producción. Luego, ante el hecho constatado de que los precios no se han movido en consonancia con ese descenso de la oferta de materia prima y, por último, con el aliciente negativo añadido de las tormentas, de la gota fría, de la DANA, la depresión aislada en niveles altos, que nadie traduce ese acrónimo, esas siglas, que también ha afectado de manera importante, puntual pero importante, en explotaciones de nuestro término municipal y de nuestra denominación de origen Valdepeñas. Me acompañan, como pueden estar comprobando, dos aventajadísimos comentaristas en materia agraria en nuestra población. Fernando Prieto Ruiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ha sido colaborador de este programa. Y Antonio González Campos. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas noches, Julián. Bien. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti. Bueno, prácticamente un mes desde el inicio de la recogida de las variedades tempranas en nuestra población, en nuestros viñedos. Aproximadamente otras 3-4 semanas por delante de campaña. Vuestro primer balance sobre lo que está dando de sí la campaña de vendimia de 2019. Fernando, Antonio. Bueno, pues vamos a ver, la campaña va bien, va bien, pero hemos tenido unas incidencias que estos últimos años no las hemos tenido. Por ejemplo, lo que has comentado tú antes, de que este año hemos tenido lluvia, hemos tenido granizo y ha afectado a bastantes parcelas de la denominación de origen Valdepeñas. No se puede generalizar, pero al que la ha pillado, pues... La ha pillado al 100%. La ha pillado al 100%, otros al 50%. Luego en otras parcelas que ha caído menos granizo, pero se ha acumulado también con el tema de la brotitis, que estamos adelantando la vendimia con las parcelas que han empezado a tener algunos síntomas, pequeños síntomas, pero hay que cogerlas porque es una enfermedad que tenemos que... Brotitis. La brotitis, la pudedumbre, que se pudre la uva, en pocas palabras, ¿no? Para el que sea neófilo en este tema, ¿no? Y se está avanzando mucho, de hecho, muchos agricultores hemos parado la vendimia de variedades tintas, la Cencibelo Tempranillo, como se llama ahora, y estamos cogiendo la variedad Irene por el tema de que es más sensible a la pudedumbre, a la brotitis en este caso, y meterla a la bodega para que llegue lo más sana posible y que se pueda elaborar los mejores vinos que se puedan realizar. Quitando eso, tenemos el otro tema de la producción. Si comparamos con el año pasado, que fue un año muy excepcional, fue un año de los más altos que recuerdo yo de producción en esta denominación de origen y en general en toda Castilla-La Mancha, estuvimos hablando de 30 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha, que es una barbaridad, y este año vamos a tener una merma bastante importante, no lo sé, no se puede cuantificar todavía, pero las estimaciones que se están haciendo, pues se está hablando de un 40%, y yo creo que van a ir por ahí los tiros.
Bueno, ya el tiempo Era luego previsible en cualquier caso. Sí, era previsible. Está la gente... posiblemente a lo mejor pensamos algo menos algunos. Yo, por ejemplo, personalmente pensaba que iba a estar en más cerca del 30, pero luego cuando nos hemos metido las manos en las cepas, los racimos no pesan menos que otros años, y es como lo que decimos muchos, cuando hay muchas hay más y cuando hay menos, y este año la tendencia ha sido, si pensabas que ibas a tener 3 kilos o 4 kilos por cepa, quítale 1 kilo este año, sí, total que en general... Parece ser que ahora se acelera el tiempo, pero hemos tenido una semana o dos muy revueltas que nos hemos puesto muy nerviosos todos, pero aparte de eso, pues la vendimia va transcurriendo bien, parece ser que no ha habido ningún incidente grave, de ninguna, que eso también hay que valorarlo, de que no pase nadie a ningún vendimiador, que nadie tenga ningún problema con los tractores y con las palas y con las cosas, y en general hasta ahora va transcurriendo en ese aspecto, va transcurriendo bien, como debe ser, ya está. Ese es lo que ha sido una primera toma. Fernando. Bueno, poco más que añadir de lo que comenta Antonio. Sí es decir que, bueno, que aunque se varíe de la vendimia de blanco a tinto, hay que tener en cuenta que la podedumbre, la que se produce por causas climáticas fundamentalmente o por alguna enfermedad que hayas tenido antes, también se produce en el tinto. Lo que pasa es que el tinto visualmente, por el tono, pues no lo aparenta, pero al ser el racimo más prieto, también tiene ese condicionante. Es decir, que la gente observe, sobre todo hablamos que es más problemático en plantaciones de vaso, que observe porque también se puede dar en algunos casos en variedades distintas. O sea que si lo tiene cargado, que este año no es el caso, porque no hay muchas plantaciones que estén cargadas de uva, que lo observen porque puede aparecer también en tinto y además muy acusado. Vuelvo a repetir, porque hay mucha humedad, sobre todo en lo que está cubierto. Con la temperatura, pues ahí se crea un microclima y le puede afectar en cantidad que a algunos se puede llevar alguna sorpresa grande. Quitando eso, bueno, pues lo que nos ha producido, lo que comentabas con la dana, bueno, pues cada vez yo creo que va a ser más normal que eso ocurra. También estábamos necesitados de agua, no ha venido mal al que solamente le ha llovido. Sinceramente yo creo que el agua... Eso se comenta, que este agua ha venido bien tanto para la vendimia como para la aceituna. Efectivamente, para poca aceituna, porque si ha habido poca cosecha de uvas, de aceituna va a ser más desastroso todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que para plantación en general sí que ha venido bien la lluvia, excepto al que le haya pillado la piedra, que eso, bueno, pues es inevitable, bueno, para eso están las agroseguro, pues que cubra, aunque realmente nunca va a llegar a cubrir el daño que realmente produce. Y por lo demás, bueno, pues una vendimia con una merma considerable, que cuando terminemos pues posiblemente lleguemos al 40%, y que bueno, que ahí la vamos a tener, ¿no? Es decir, años excepcionales como el año pasado yo creo que van a ser más comunes que años de pérdidas como este. Pero el año espectacular... Tampoco fue muy espectacular. El año brutal fue 2013. Efectivamente, ese fue el año espectacular, el 2013. Como hubo dos vendimias, vamos. Claro, como el año pasado va a haber, yo creo que muchos años, porque bueno, las técnicas de cultivo van evolucionando y bueno, yo creo que cada vez vamos a ir a unas producciones más lineales, no con tanto diente de sierra. Lo que pasa es que este año, si miramos la climatología que hemos tenido a lo largo del año, pues bueno, hemos tenido como consecuencia lo que tenemos, ¿no? Y demás que ha resistido la planta. Fernando, Antonio, ¿hay que temer porque esa afección que haya podido tener la cosecha de uva se traslade a la calidad de los vinos? No, porque como te he dicho anteriormente, la mayoría de la uva que se puede tener indicios de brotitis, de pudedumbre, es la variedad Airén, que se dedica para vinos de mesa, que la variedad tinta, la Tempranillo, lo primero que ya está cogida una cantidad importante, yo no sé, pero el 70 al 80% ya está en bodega, los Tempranillos, no digamos ya los Merlot, los Syrah, los Cabernet y todo eso, que esos están todos el 100%, el Verdejo ya está todo el 100% metido en la bodega y en proceso de elaboración. No creo que a la calidad afecte, dado que ya te digo que el 80 al 90% de la Airén de Valdepeñas pues va destinada para vinos que no son de denominación de origen. No, vinos al fin y al cabo. Son vinos también, pero bueno, esos vinos, muchos de ellos también luego ya sabemos lo que pasa en las cooperativas con esos vinos, que van para encabezar otros vinos en grandes cisternas a ciertos países, y en unas condiciones que no son las de los vinos embotellados, que se quieren más afrutados, más aromáticos, con unas características diferentes. Yo creo que no. Bueno, ya veremos a ver cuándo se termine la vendimia, se haga la elaboración, a ver qué dicen los enólogos, pero yo creo que va a ser una vendimia, una elaboración y una calidad bastante aceptable. Yo no sé si va a ser
que la denominación de origen le ponga excelente o excelente, pero yo creo que en general va a ser una buena, se puede hacer una buena elaboración con las uvas que hay, creo yo. Bueno, yo he de decir que cuando has empezado has comentado de que quedan 2 semanas de vendimia. Yo creo que de vendimia fuerte queda una semana, no 2. Lo que pasa es que los últimos coletazos posiblemente se alarguen hasta el 12 de octubre, pero de vendimia no queda más allá de una semana fuerte. Va la vendimia muy ligera porque cuando no hay cosecha, la verdad que se vendimia mucho más rápido. En cuanto a la calidad, bueno, lo que se va viendo por glucónico, que es lo que se mide la cantidad de botrytis que hay, pues no es preocupante hasta hoy. A partir de mañana pues no lo sé, pero lo que está claro que no es todavía, bueno, pues como para considerar que puede afectar a la calidad de los vinos. Y en cuanto, como bien comentaba Antonio, en cuanto al blanco, bueno, pues el blanco en Valdepeñas vendemos aproximadamente 6 millones, entre 6 y 7 millones de litros de vino blanco, y ese ya se podría haber elaborado mucho antes de haber empezado con este problema, y vuelvo a repetir, hasta ahora tampoco es un problema grave. Si se alargase mucho más la vendimia podría llegar a darse, pero no es el caso. Y bueno, muchos blancos pues se utilizan para mosto, para destilación, para etcétera, 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 que aunque influye, pues bueno, pues no es de la misma manera que para los vinos que van envasados y sobre todo cuando marchamos de denominación de origen. Estamos teniendo una campaña claramente sin ningún tipo de conflictividad social. ¿Eso es sinónimo o es síntoma de que los precios se están comportando adecuadamente o como se puede esperar que se comporten? ¿Me preguntas a mí o se lo preguntas a ambos? Ambos. Claramente. Ambos producís uva. No tiene nada que ver una cosa a otra. Aquí muchas veces se crean problemas artificialmente o soterradamente. Cuando hubo todas esas grandes manifestaciones y se le puso hasta incluso, se llegó a poner una cadena a la puerta de la denominación de origen Valdepeñas, a la cual para mí fue un bochorno, personalmente, fue un bochorno ponerle una cadena a la puerta de la que nos da de comer, porque si no tuviera una denominación de origen, a los hechos me remito, ¿cómo estaríamos cobrando las uvas este año? La uva tempranillo, la uva tan buena calidad y que tan buen mercado tiene la exportación, esa variedad, a 3,45 pesetas, que bueno, que la persona que tenga menos de 25 años dirá, ¿qué habla este hombre? ¿De qué habla? ¿De pesetas? ¿Qué es eso? Todavía andamos en pesetas porque si hablamos en euros... céntimos. Porque si hablamos en céntimos, por ejemplo, como se paga por kilogrado, yo no sé, tendríamos que hablar de 0,0 no sé qué. 0,018. Total, que es una barbaridad, estamos hablando de pesetas y los precios son muy, digamos, yo me he traído aquí apuntado como referencia los últimos 5 años y en el 2016 estaba la uva blanca a 3,20, la Irene, y la tinta se pagó ese año a 4,75, más que lo que nos están, más con lo mismo que nos están pagando este año. Total, y no quiero remontarme a hace 10 y 15 y 20 años, porque hace 15 y 20 años se estuvo pagando la uva tempranillo a 5 pesetas, un montón de años, y llegó hasta 7 pesetas kilogrado. Y ahora estamos en 4,83 o 4,85, depende de qué bodega. Así que los precios no compensan el esfuerzo que hacemos los agricultores todo el año trabajando en las fincas, intentando sacar una producción equilibrada y buena. Pero bueno, es lo que hay. Esto, los que tenemos ya cierta edad y tenemos canas, sabemos que el campo es así. Y por un año que se gane dinero, hay 8 o 10 que cubre gastos y 1 o 2 que tienes pérdidas. Y los gastos sí que van increciendo siempre. Hombre, los gastos no hay que ver nada más que los precios de las materias primas, de los abonos, de los gasóleos, de todo nosotros nos están subiendo año tras año, y nuestro producto congelado, tenemos el mismo precio que el año pasado, cuando tenemos una merma que hemos comentado antes, que posiblemente llega al 40%, pues si tenemos una merma de un 40% y tenemos el precio del año pasado, pues vamos a tener un 40% menos de ingresos este año. Pues, pero bueno, es lo que hay, y los agricultores pues nos adaptamos, o por lo menos algunos, entre ellos me encuentro yo, pues esto son lentejas y nos adaptamos a lo que hay y ya está, y no hay más. Que los precios los precios posiblemente son ahora para hacer manifestaciones, igual que se hicieron entonces. Lo que pasa que entonces había... No hay mecha. Había una mecha que removía a la gente, y es que es muy fácil remover a la gente, pero luego los resultados son los que son, y el problema es lo que hay, que aquí en Valdepeñas pues los vinos se venden, se apostó ya hace muchos años por cantidad, no por calidad.
Aunque te decimos que tenemos calidad, pero sí, pero mira los precios que vendemos, que a lo mejor tenemos una relación calidad-precio, se comenta mucho y seguro que es cierto que la relación calidad-precio somos casi imbatibles, pero la realidad dice que los vinos de Valdepeñas, pues, vas a cualquier sitio de España y los ves que son de los más baratos que se venden, los vinos con denominación de origen y todo. Claro, por eso tenemos las uvas más baratas, de las más baratas también de la denominación de origen. Hemos dicho que el precio del Tempranillo y en la misma variedad, en La Rioja o en Ribera de Duero, se paga €1 el kilo. Y aquí estamos hablando de 40 céntimos. Es lo que hay. Y no hay sí más. que hay protesta al respecto, y lo decíamos en el programa que hicimos en la Plaza de España, en plenas o en los días previos a la fiesta de la vendimia, que la cotización, el valor del vino, por ejemplo el tinto en Castilla-La Mancha, en Valdepeñas, es la mitad por término medio, la media de los precios que en Rioja o que en Ribera, pero es que en Extremadura, donde se han empezado hace años a producir buenos espumosos, por no decirles cavas, porque no procede, están todavía mucho más económicos. Si se comparan, por ejemplo, con Penedés, etcétera. Sí, es decir, siempre que no supere por arriba y por abajo. Y la oferta y la demanda. Bueno, hay varias cuestiones. En Extremadura sí se puede hacer cava. Sí. Cava se puede hacer en Extremadura, en Valencia, en Rioja y en Cataluña. Sí. Es decir, tienen zonas que tienen marchamo de cava. Con respecto a los precios, bueno, ahora parece ser que las organizaciones pues, no están interesadas en mover, tendrán que analizarlo ellos. ¿Por qué razón no lo mueven ahora? Y si lo movían antes. Ahora, conforme estamos en precios y en producción, posiblemente haya más base para hacer una revuelta, si la queremos llamar así, o una manifestación social. Lo mismo motivo para la protesta que hace años. Que hace años y sin embargo no se hace. Pero bueno, lo tendrán que analizar las organizaciones y algún día lo tendrán que explicar. ¿Quedan organizaciones agrarias en nuestro territorio de la de Valdepeñas? ¿Reales? No. O sea, digo de hecho, de facto. Mi opinión personal, creo que las organizaciones agrarias han quedado para ser gestorías. Y la prueba es que se dedican a otra cosa más que al tema de organización agraria. De hecho, te voy a dar un detalle. Antes de vendimia, creo que lo escuchamos todos, salió de lo que se llaman ahora líderes agrarios y dijo que la uva iba a estar, o debería de estar, un 40% más barata porque había 8 millones de litros de vino sin vender y que, bueno, conforme se planteaba y el estocaje, pues que no podría valer más. Eso un líder agrario. Imaginamos, si eso lo decimos, aquí en Valdepeñas nos habían cortado hace unos años el cuello, ¿no? Porque es una realidad que, aunque lo hubiese, eso no se puede decir. Es decir, no se debe ni siquiera decir, pues se quedaron tan anchos. Y bueno, y se dicen alguna barbaridad más. Y en Valdepeñas hemos llegado a una situación en la que, bueno, pues debería de haber cabido una protesta, más aún todavía, porque parece que no le estamos dando importancia al blanco, y el blanco todavía en Valdepeñas pues a lo mejor supone más del 30% de la producción total de la vitivinicultura. Y resulta que lo hemos degradado al precio de mesa. Es decir, Valdepeñas ahora mismo su vino de denominación tiene la misma cotización que el precio de mesa en cuestión de uva. No lo estoy diciendo en cuestión de embotellado. Pero ahora mismo Valdepeñas está pagando la uva lo mismo que una uva que se está pagando a precio de vino de mesa. Y aquí está todo Dios callado. Bueno, pues algún día tendrán que explicar esa situación, pero esa es la realidad de hoy en día. Es decir, ahora mismo la uva Valdepeñas, blanca, vuelvo a decirlo, blanca, está cotizándose lo mismo que una uva de mesa. Luego entonces hemos degradado el vino blanco a vino de mesa. Eso es tan sencillo como está ahí. ¿Qué debería de haber? Pues yo creo que debería de haber los precios que ha comentado antes Antonio. Conforme tenemos ahora mismo la producción y el nivel de ventas que tenemos, pues deberían de estar la uva pues a los precios que ha comentado antes, la blanca alrededor de 4 pesetas y la tinta alrededor de 6, para cubrir un poco las necesidades que vamos a tener de merma. Porque si no, no me gusta utilizar bolitas de cristal, en Valdepeñas van a desaparecer muchos viñedos, ya han desaparecido cantidad de superficies y si seguimos así van a desaparecer bastantes más. Y luego vamos a tener otro problema añadido. Como no se está potenciando la agricultura, hay un desinterés importante sobre todo en la gente joven. Y cuando nosotros no vayamos, que somos ya casi prácticamente los últimos mohicanos, ¿quién va a mantener la agricultura? ¿Quién va a mantener la vitivinicultura? Es un sector esencial. Es un sector esencial y no le estamos dando importancia. Pero si no estamos valorizando lo que tenemos, pues no hay ilusión, no hay gente detrás de nosotros que tire de eso. Y si no lo potenciamos, parece que no le estamos dando
no parece, no le estamos dando importancia y ese problema lo vamos a tener mucho más cercano de lo que nos estamos dando cuenta. Para que no haya ningún género de duda o de margen a una interpretación errónea, tanto en la pregunta como en la respuesta, acerca de si hay o no organizaciones agrarias en Valdepeñas hoy en día, evidentemente no sé, sí que existen organizaciones, y existen personas responsables al frente y personas que se dedican, inclusive laboralmente, entendemos, a estas entidades. Lo que sí tratábamos de plasmar, tanto en la pregunta como entiendo en la respuesta, es si esas organizaciones están hoy ejerciendo uno de sus papeles esenciales, que es el de agentes sociales. Al criterio del telespectador y del sector agrario en particular, queda el dar una respuesta cumplida y exacta a este cuestionamiento. Un asunto más que deseaba plantearos. Según está transcurriendo esta campaña, con sus peculiaridades que hemos anunciado inicialmente, ¿pensáis que esa remodelación, esa modificación estatutaria, ampliando la productividad de los viñedos, o sea, de la producción admitida como uvas de DO, tanto en blanco como en tinto, está teniendo algún influjo, algún impacto, alguna repercusión, alguna consecuencia real sobre la campaña, o realmente no se está llegando ni de lejos a esos límites? Vamos a ver, subir los rendimientos de las producciones por hectárea en la denominación de origen, lo que ha hecho es que este año mismo pues vamos a tener más producción. Hemos comentado antes de que yo pienso que vamos a llegar que realmente tenemos un 40% menos de producción, pero para la denominación de origen, cuando salgan los datos, cuando se finalice la campaña de vendimia, posiblemente la denominación de origen va, si el año pasado tuvimos 60 millones de kilos de uva tinta, este año pues tengamos 70. Y puede haber un telespectador y diga, bueno, pero si decían que había menos uva, ¿por qué este año hay más? Primero, porque tenemos la posibilidad de, si es que lo tenemos en la parcela, de tener 1.500 kilos más por hectárea. Segundo, el año pasado la parcela que tenía más de 6.000 kilos se quedaba fuera en su totalidad. Este año, como a tener la opción de hasta de los 7.500, son algunas hectáreas más que entran. Y tercero, pues, porque hay que decirlo todo, pues tenemos aquí en la denominación de origen Valdepeñas, tenemos la convivencia de vinos, una cosa que no tiene Rioja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la convivencia de vinos? Que en una misma bodega pueden tener vinos de denominación de origen y vinos de mesa, y nosotros también podemos tener uvas de denominación de origen y uvas de mesa. ¿Qué pasa? Si este año donde se va a ver la merma va a ser en las uvas de mesa que tenemos los valdepeñeros, porque vamos a intentar acoger lo máximo posible a denominación de origen, porque los precios, la diferencia de precios en blanco, como ha dicho Fernando, es nula, una cosa que yo no la comprendo. Es un debe que tiene la denominación de origen, que no está trabajando en eso, de por qué de un tiempo a esta parte la uva blanca no tiene un sobreprecio sobre la uva de mesa. En la uva blanca quiero decir con denominación de origen, pero la tinta sí, la tinta lo mantiene y tiene un porcentaje razonable con la uva de mesa. De tinta, la Tempranillo, pero la Irene está al mismo precio, eso es una barbaridad. Y otra cosa que también nos afecta a nosotros, que aunque la denominación de origen tiene un precio que es bajo, pero todavía puedes mal vivir, lo que no se puede vivir es con la uva tinta, que no entra a los parámetros de la denominación de origen, porque estamos hablando de unos precios ruinosos, estamos hablando de 3,45 pesetas kilogrado, que eso estamos hablando de que te puede salir una uva perfectamente a 15 céntimos de euro el kilo. 25 pesetas. 25 pesetas. Un kilo de uva. Eso con los costes que tenemos de recogida, como sea manual, pues ya se lleva el 80% del producto. Solo el pago de la recogida. Solo el pago de la recogida, si es de bajo, como ha dicho Fernando, porque ¿qué está pasando? Que estamos abandonando las parcelas, y sobre todo las parcelas que en teoría se dicen que son las de más calidad, las de 40, 50 años de secano, que te echan un par de kilos, pero eso es inviable totalmente, porque no se diferencia tampoco. A ver si ya de una vez, como dijo el señor presidente de la denominación de origen, se saca ya ese Valdepeñas superior y a ver qué apuesta hay por parte de la industria sobre ese tema. Yo creo que eso puede ser interesante siempre y cuando se apueste de verdad por la industria. Los agricultores seguro que vamos a estar dispuestos, algunos, en apostar por eso, en las pocas cepas que nos quedan de esas características.
Pero a ver la industria que apuesta, ¿qué opina de eso? El vino Excellent es un buen objetivo, claro, pero para eso tiene que haber uvas Excellent, claro, que se están dejando de primar. Claro, que se están dejando de primar y se están abandonando. Como no se dé prisa en poner el Excellent, el consejo, cuando llegue ya no va a haber ninguna. Ese es el problema. Que la denominación de origen, pues ahora ahora todo es un bálsamo, ahí no hay ningún problema, claro, no hay ni información ni siquiera, porque ahí yo no tengo constancia de que haya información por ninguna organización agraria ni por nadie. Y hay problemillas de que seguro que están haciendo cosas bien a mi modo de ver, pero también hay algunas cosas que se podían mejorar y no se les ve ganas de hincarle el diente a ese tema. Problemillas sí que hay, lo que pasa es que, bueno, como bien comenta Antonio, yo creo que la etapa de la que menos información hay ahora mismo, creo que de la historia. ¿A qué se debe, Fernando? No lo sé. Porque no sé si opacidad, oscurantismo o falta de... O desinterés. No lo sé. Traslado de realidad. No lo sé, pero hay un dato curioso. Creo que lo comentamos la última vez. Los representantes del sector agrícola no son de Valdepeñas. Y cuando digo que no son de Valdepeñas es que no tienen propiedades dentro de la zona de producción. Vuelvo a decir, que analice la gente el tema, que analice los agricultores y que analice el resto de la población ese tema. ¿Por qué no hay información cuando la gente que está representando a los valdepeñeros no son de aquí? Bueno, no hay información, no hay prácticamente nada con respecto al tema. Y solamente se sacan datos cuando son beneficiosos, que bueno, que no está mal, pero creo que también tenemos que saber cuando hay algún pecadillo, no el pecado gordo del todo, pero algún pecadillo también hay que sacarlo de vez en cuando, porque si no empezamos a no querernos nada. Yo creo que hay que decir algunas cosillas cuando no van bien, también hay que decirlas y no pasa absolutamente nada, porque es muy difícil que todo vaya bien. Entonces vuelvo a decir, como no son de Valdepeñas, pues a lo mejor eso significa, bueno, pues como no están aquí, no conocen la idiosincrasia de Valdepeñas, conocen más la de Mancha, por eso a lo mejor, en fin, opinan de otra manera, etcétera, 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 ¿no? Por eso, puede ser por eso o puede ser a lo mejor por otra cuestión más. En cuanto a que dices a los rendimientos, ¿para qué vale subir el rendimiento de blanco? Si nos da lo mismo, si estás pagando lo mismo mesa que denominación. El rendimiento importa poco, por no decir absolutamente nada. Que se cotice como mesa que da como igual, denominación de origen. Da igual, efectivamente, podríamos ir a cualquier sitio. Y en esta última parte de la historia de Valdepeñas y de la denominación de origen, en esta última parte ha sido la primera vez que la uva Valdepeñas blanca se ha pagado lo mismo una que otra. La primera vez, nunca más en la historia. Y es curioso, porque se sigue vendiendo en Valdepeñas alrededor entre 6 y 7 millones de litros de vino blanco, que bueno, pues alguna cotización más se lleva que si fuese vino de mesa. Y sin embargo eso no se percibe en el bolsillo de los agricultores. Entonces, pues ahí hay algo que falla y algo que se una anomalía. Algo que se debería de haber movido en el tema. No te estoy hablando de que se están boteando 40 millones, pero sí 6 millones, que son 10 millones de kilos de uva, que si se producen 60 millones de kilos de denominación, pues estamos hablando del 15 o el 18% de la uva que se debe pagar con un marchamo como de denominación de origen que no se está pagando. Y aquí está todo Dios callado. Es decir, bueno, pues hay situaciones en las que yo creo que debería de alzarse por lo menos la voz, o de cuando se sale a dar una rueda de prensa del Consejo, no decir estamos pagando la uva no sé cuánto más. La blanca también es uva y no se está pagando más, se está pagando incluso menos o a niveles de mesa. Y sin embargo sí se llena la boca de eso. Y luego tenemos otro problema que tampoco se está diciendo y hay que empezar a atajarlo. De unos años acá estamos perdiendo ventas a pasos agigantados. Solamente se está dando un dato general si subimos en exportación o subimos en nacional, pero no se da el general. Y eso yo invito a cualquiera que se meta en la página de la denominación de origen para que no vean que yo estoy diciendo algo que me estoy sacando de la chistera. El último año de balance, que es el 2018, cuando se cerró, Valdepeñas vendió 48 millones de litros de vino, que es una de las cifras más bajas de la última década. Partimos, pues si vamos 10 años atrás, hablo de cabeza aproximadamente de 56, 58 millones de litros de vino, a 48 es una merma importante en la venta. Eso es un tema que habría que analizarlo dentro del propio sector, no solamente de la denominación de origen, y sin embargo no se está haciendo ningún tipo de foro, ni se está haciendo absolutamente nada para ver por qué se produce ese tema, ¿no? Y si no atajamos esa situación, creo que vamos a llevar mal camino, porque muchas veces estamos hablando de producciones, estamos hablando de subir, y no estamos hablando de realmente cuál es el problema, de lo que vendemos y al precio que vendemos. Y si eso no vamos a ir avanzándolo, creo que vamos a tener problemas, creo que de cierta envergadura con el paso del tiempo y no a muy largo plazo.
Pues así está transcurriendo la vendimia de 2019 en la zona de Valdepeñas y así está el sector agrovinícola desde el punto de vista de dos veteranos del agro valdepeñero, Fernando Prieto y Antonio González Campos, a quien yo no me resisto a cometer contra ellos el mismo atraco a mano desarmada que he cometido en la primera parte del programa, porque es algo que está en la mente del más común de los valdepeñeros y de los españoles. 10 de noviembre, Antonio. ¿A qué te sugiere la fecha? ¿Cuándo son las elecciones, no? Me parece que sí. Sí. Una impresión. Fracaso, fracaso total, cabreo colectivo. Fracaso, cabreo, incompetencia. Yo creo que estas personas... ¿O es el sumum de la democracia? Como también no sé, vamos a ver. Yo como lo veo realmente es que ha sido un fracaso de los políticos que tenemos, que no son capaces de dialogar y llegar a un acuerdo. Lo que no podemos estar cada 6 meses gastándonos casi 60 millones que dicen que valen unas elecciones para que luego ellos no sean capaces de ponerse de acuerdo. Para mí es un bochorno general y un cabreo generalizado con los políticos de todos los partidos que tenemos, principalmente de los que tienen opción de formar gobierno, pero de todos solo piensan en su partido y en su nómina y en sus intereses. Si les quitaran el sueldo los 6 meses que han estado sin formar gobierno... Lo habían formado, pero rápidamente. Lo habían formado. Lo que no puede ser es que, claro, que hagan lo que hagan, cobren sin hacer nada. En cualquier empresa privada, yo creo que estos señores ya estaban en la calle, pero hace mucho tiempo. Esa es mi opinión. Y yo he oído algo de aquí, y lo que yo pienso es que mucha gente que está cabra y no vaya a votar, no es que lo comparta, pero los entiendo y no les puedo reprochar nada, porque es que ya están hartos. Bueno, ¿de qué nos sirve ir cada...? ¿Y quién me da mis garantías que el 15 de noviembre no se pongan de acuerdo y digan que dentro de otros 3 meses hay que ir a otras elecciones porque uno no le gusta al otro y el otro no le gusta al uno? Ya. Podría llegar la... Pues vamos, es para matarlos, para dejarles sin empleo y sueldo. Matarlos, pero... bueno, pues sentido figurado. Sentido figurado. Lo que llevamos, a mi entender, lo que llevan demostrando los políticos, a mi entender, en estos últimos 4 o 5 años, es que están mirando por sus intereses propios y no por el interés al que dicen que están representando. Es decir, miran por su interés y por su partido y no están mirando por el país o por su comunidad autónoma a la que están representando. Eso es una barbaridad aquí y en Sebastopol. Y es lo que están dando a demostrar con estas nuevas elecciones. Yo no soy tan drástico como Antonio en el sentido de que no tienen que cobrar, porque habrá parlamentarios que sí habrán puesto todo el empeño y todo el trabajo y no tienen que medirse todos por el mismo rasero. Habrá gente que sea honesta y noble y habrá gente que habrá estado interesado en que salga el gobierno y no ha salido, ¿no? Yo lo que sí digo y planteo una reflexión a modo general. Es decir, aquí siempre estamos diciendo que hay que ir a votar y entiendo de que está bien, pero porque siempre hemos denostado y no le hemos dado importancia a la abstención. Pero creo que a partir de ahora la abstención hay que empezar a valorarla, porque si un pueblo se abstiene, ¿por qué es? Pero va a seguir sin ser determinante. Sí, sí, eso está claro. Pero ¿tú crees que un político que saliese elegido con menos de un 50% está legítima para gobernar? Democráticamente sí. Pero la sociedad no le está reclamando... Moralmente no. Claro, la sociedad no le está reclamando porque es la única manera de manifestarse, váyase usted. Porque imaginaos, en un país como España, 21 millones de votantes o 22 millones de votantes, que hubiese en las votaciones 10 millones de votantes. ¿No se les caería la cara de vergüenza a todos de que solamente la mitad de la población van a legitimar que no gobiernan al resto? De vergüenza. Es que es una cuestión para empezar a analizar y decir, la abstención va a ser tan importante que la tienen que empezar a valorar. ¿Hay remedio? Sí. No, yo creo... No, yo creo que sí hay remedio. Vamos a ver. El otro día escuché por ahí unas noticias, no sé en qué comunidad autónoma, de que habían aprobado de que solamente la legislatura valiese para... Perdón, la renovación de cargos para 8 años y la van a quitar porque han pasado otro color a gobernar porque dicen que, bueno, que pueden estar toda la vida. Yo sí volvería a los 8 años, creo que no se tiene que estar más de 8 años, más de 8 años se creen que esa parcela es suya, en todos los aspectos. Y si hay fracaso electoral que no son capaces de negociar, yo también haría que se puede legislar, porque en este país se podría legislar todo lo que se viese y se estuviese de acuerdo. Al repetir las elecciones, los cabezas desaparecidos. Es decir, no se permiten, cuando has tenido 2 elecciones y no eres capaz de pactar, pues hay que cambiar las cabezas, por ley,
La segunda vuelta que funciona en o Francia, en Estados segunda Unidos, vuelta, etcétera. O segunda vuelta. ¿Por qué hay que temer a esa fórmula? Claro, habría dos opciones. Lo que pasa es que eso nos llevaría a circunscripciones únicas, que hay mucha gente que no quiere. Pero también es una cuestión a analizar. ¿Por qué no hay una circunscripción única? ¿Por qué tiene que ser de la manera que es? En elecciones generales. En elecciones generales. Bien. El atraco va a ser doble porque es que vamos a finalizar el programa con otro trabajo de calle que tiene que ver con una decisión que está también en la mente de todos, españoles en general y valdepeñeros en particular, una decisión del Tribunal Supremo. Correa de transmisión de una iniciativa parlamentaria que, bueno, nos puede quedar un poco lejos o un poco extemporánea en este programa de vocación local y regional, que es la exhumación de los restos del dictador. Claro, uno dice, planteas la opinión de si sí o si no y estás obligando a tu interlocutor a que se signifique, porque es muy fácil identificar el sí o el no con una posición ideológica o con otra, pero posiblemente sí que sea posible una opinión ponderada para valorar cuál es el origen y la verdadera finalidad de esta iniciativa. ¿Qué pensáis? Yo tuve, aunque sea primera hora. Vamos a ver, yo creo, sinceramente, yo creo que a la gente joven en línea general le importa poco este tema. Sinceramente, creo que es un tema que se ha sacado de la manga sin tener más importancia. Es decir, yo creo que ahora mismo vincular que se saquen los restos de un lado o de otro, sinceramente creo que tienen poca importancia. Es decir, la gente sabe dónde yo he estado militando y demás, y es algo que me da igual. Es decir, es que es una cosa que para mí tiene tan poca importancia que me da exactamente igual. Es decir, yo no he ido al Valle de los Caídos en mi vida, ni creo que vaya a ir. Pero es que si cambian los restos a donde lo vayan a llevar, es que tampoco voy a ir. Es decir, es algo que me da lo mismo. Es algo que, sinceramente, creo que hay que poner más énfasis en lo que realmente le está necesitando ahora mismo la población que eso. Que se quiere dar un matiz histórico y demás, bueno, vale. Que lo aprueban las Cortes, bien, vale. Pero creo que hay cosas mucho más importantes. Nadie se opuso. Claro, por eso tengo que decir, vale, y ahora se le está dando mucha relevancia. Si lo aprobó las Cortes, ahora nadie se puede rasgar las vestiduras de que lo cambien. Ni de un signo político ni de otro, porque lo aprobaron todos los partidos políticos. Ahora me parece. Hubo abstenciones. Sí, pero la abstención. Pero claro, cuando estás en la abstención no estás negándolo. Es decir, el que se abstuvo y ahora lo está negando está haciendo mal su trabajo, realmente mal su trabajo. Es decir, si tú te abstienes es porque te va a dar igual, y si votas en contra, bueno, pues lo puedes defender. Pero si nadie votó en contra, que creo que no votó nadie en contra, y la aprobó las Cortes en líneas generales, pues chicos, pues cambian los restos, y creo que no hay que darle más importancia, se cambia y punto. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, nada que decir. Yo creo que se le está dando una relevancia tan sumamente importante que está tapando otros temas que pueden tener más relevancia que ese. Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo, Fernando, y voy a dar una coletilla. Además que hoy he estado vendimiando con máquinas y he tenido la radio puesta y he escuchado mucho la radio, y pones Onda Cero o pones otra emisora y en las tertulias políticas pues están hablando del tema este. Pero esta mediodía que venía a comer a mi casa, me ha dicho mi mujer, dice, pero bueno, que se había enterado que valía 60.000 euros el traslado. ¿Cuántas personas se pueden dar de comer y cuántas personas que lo necesitan realmente? A mí, y mi mujer dice, bueno, ¿y a mí qué más me da que esté en el Pardo, que esté en los Valles de los Caídos, que esté donde sea? 60.000 euros que vamos a pagar los españoles, eso para empezar. Aquí, pero no esto, sino muchas cosas. Los políticos en general, como el dinero parece ser que no es de nadie, pues gastan muchas veces dinero que hacen mucha falta para otras cosas más importantes. Y por lo demás, pues estoy de acuerdo. A mí me da igual que esté en el Pardo, que esté en el Valle de los Caídos, que esté en donde sea, porque yo no... Mira que tengo canas, pero yo a ese hombre era muy jovencillo cuando murió, y yo qué sé, haría cosas muy malas y alguna haría buena, digo yo, pero que dijo... Bueno, el otro día también oí que un periodista muy famoso dijo que en el año 85 estaba muerto Franco y ahora lo han resucitado. Que está más viva ahora que en el año 85. Y yo creo que lleva razón. La gente no iba al Valle de los Caídos, ni nadie se acordaba de eso. Y parece ser que mientras que estaba todo lo de la tele hemos visto colas interminables para subir al valle y todo eso. Tus hijos, mis hijos o los hijos de Julián. Entonces, humo, vender humo, claro. Las cosas, lo que más les gusta a los políticos, humo y polémica y refriega y de que tú más y tú más y tú más y tú más, y así no va. Decía un paisano con gran sentido del humor hoy en la localidad del Pardo, que le daba igual exactamente, como decís vosotros, donde esté, si en extramuros o en mitad de la plaza del Pardo, mientras no se levante ni diga nada,
que esté donde quiera. Ese hombre ya, pues a ver... Yo creo que a los muertos hay que dejarlos tranquilos, sean del signo que sea, sean de donde sea. Yo creo que estamos... Y como dato curioso, no por corrección, las elecciones no valen 60 millones, ojalá. Las elecciones se van a más de 150. No, 60.000 euros que cuesta. No, digo las elecciones cuando hemos comentado. Las elecciones se van a más de 150 millones de euros. Pues dime tú, con 150 millones para servicios sociales, sanidad, educación, algo se podrá hacer, ¿no? Pues nada, pues es una barbaridad. Es una barbaridad. 150 millones de euros, o lo que sea. Ya está. En fin, Julián, esto Bien. es lo que hay. Tenemos unos políticos que han perdido mucho nivel, a lo mejor le pasa lo como otros sectores. Yo creo que hace 10 o 15 o 20 años había políticos de más categoría. Yo me acuerdo, y además que lo han comentado, más encontrados que Santiago Carrillo y Manuel Fraga, que eso sí sufrieron la guerra. El momento es distinto. Sufrieron la guerra y llegaron a reconciliarse y hasta incluso cuentan de que, sin ser amigos, pero se podían negociar, hablar, tomarse un café. Y ahora estas nuevas generaciones, que son los nietos, los políticos de ahora son los nietos de los que hicieron la guerra, se llevan a muerte y sacan los muertos, en fin, no lo entiendo. Yo muchas veces esto es humo para no hablar de los problemas reales de la gente. Pues así de entretenidos y así de ofuscados al mismo tiempo, vamos a despedir esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Le vamos a ofrecer un trabajo que a este respecto, a este peculiar respecto, ha hecho la gente, el equipo de Televaldepeñas, de nuevo a pie de calle, pulsando la opinión de los ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestra población. Reiteramos nuestro ferviente agradecimiento a la gente de Raigambre, la Asociación de Folclore de Raigambre, por abrir las puertas de este molino de las tradiciones, de este molino de Gregorio Prieto, que llevan unos años gestionando. Es una lástima, no me voy a abstener de decirlo, que no tengamos ese complemento del Museo de los Molinos y de la Ciudad aquí enfrente, abierto. Circunstancias lo impiden, pero ese es el auténtico museo etnográfico de la ciudad y ese pórtico de cultura y de historia y de pasado y de costumbres que ilustra la entrada a Valdepeñas desde su frente norte, desde el Paseo de las Tinajas, desde la Avenida del Vino. Gracias a Raigambre por abrirnos las puertas del molino y nuestra invitación, de nuevo, a visitarlo a todo el mundo que todavía no lo conozca. Damos paso a ese reportaje de Televaldepeñas y les emplazamos a una nueva edición, a una próxima edición de esta tertulia de actualidad. Buenas noches. Los restos del dictador saldrán del Valle de los Caídos para reposar en el Cementerio Civil del Pardo, tras la decisión del gobierno en funciones para reparar la anomalía de su exaltación en la Basílica que los presos que fueron obligados a trabajar en su edificación. La parálisis legislativa, que ha impedido aprobar ni una sola ley desde el mes de abril, no evitará, sin embargo, la exhumación de Franco avalada por el Tribunal Supremo 44 años después de su muerte. Televaldepeñas ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos. Pues mi opinión ahora mismo es que esto es una tapadera para ocultar el problema que hoy tiene el gobierno real y dejar a la gente entretenida en otros problemas. O sea, es cuando acabemos ahora todo esto, ¿qué va a sacar? O sea, que no, que preguntas a cualquiera y te dice que su preocupación de hoy no es esa, es la del día a día, la del trabajo, la sanidad, lo que es los problemas que tenemos hoy cada día. ¿Por qué? Porque lo dicen los niños, lo dicen los socialistas. O sea que a los 40 años ahora lo van a sacar, que no llevan razón. Para mí no llevan razón. Que a los muertos hay que dejarlos en paz. Y más después de los tiempo, vivos, ¿no? Elegir la vida. Hoy, si los alemanes están donde están, es porque nunca han removido nada de atrás. Ahí están y no van a superar a todos en todos, porque tienen que ir todos unísonos en la misma, remando en la misma dirección. Y no están entre nosotros nada más que sacando tonterías y chorradas. Ni me va ni me viene, pero sí te digo una cosa, que lo que hace ya 40 años que ese señor, lo que fuera, hiciese, que me tiene sin cuidado, yo creo que no debían de mediarlo. Yo creo que a la mayoría de los españoles eso no nos importa más otras cosas, como por ejemplo las pensiones, ahora que estamos aquí en el centro de mayores, y se debía de preocupar al gobierno de eso, que eso ya está olvidado de Franco, ya de hace ya 40, 45 años que se murió, dejarlo en paz. Y luego otra cosa,
que los otros del otro bando también mataban y asesinaban, y de eso no se habla en la memoria histórica. La verdad que me resulta indiferente, no sé, si consideran que es bien general, pues me parece bien, o sea que no tengo una opinión así muy eso, porque la verdad que son cosas que no me preocupan. Pues yo no lo veo correcto, porque esto es una cabezonería de nuestro presidente del gobierno. Entonces yo creo que donde está ese hombre debe de permanecer y no llevarlo donde ellos quieran llevarlo. Me da igual, ese señor tiene que ir donde todo el mundo tenemos que ir, al cementerio. Pues no me parece bien porque es una cosa que viene de atrás, es una leyenda y pienso que ahí no hace daño que estén los restos de Franco ahí. Pero vamos, el gobierno lo ha decidido así, pues... A mí no podían dejar de Estado porque a mí no me estorba en eso. Pero si lo quieren sacar, eso ya es cosa de ellos. Más gastos para la comunidad y para todos.